Gris, el color que define a Londres, la capital del Reino Unido, por sus nieblas y sus lluvias. La ciudad donde llueven perros y gatos, It's raining cats and dogs, una expresión que también en los últimos años se aplica cuando hay, bueno, pues mucha polémica. Se dice que llueven también perros y gatos. Esta expresión la podríamos también aplicar a la monarquía inglesa, y es que en el día de hoy hay reportes bastante serios y tristes sobre la salud de Carlos III. Una situación que deja en jaque a Buckingham Palace y especialmente a su hijo William, el heredero, en medio de todos los rumores que hay sobre Kate Middleton. Esta también protagoniza un artículo demoledor en la prensa española que, bueno, pues prácticamente se le compara con la situación de Lady Di, pero no solo es la prensa española, también la prensa británica y en concreto una persona, una figura importante dentro de los medios de comunicación, como es el propio Piers Morgan. Bueno, pues dice que aquí hay algo más de lo que se cuenta y que él mismo afirma haber escuchado cosas realmente alarmantes sobre la salud de Kate Middleton, pero en las últimas horas sobre la propia salud del rey de Inglaterra. Así están las cosas. Vamos a empezar por el artículo de Piers Morgan. Él tiene un programa diario que además se emite por aquí, por YouTube, donde trata temas de actualidad, y evidentemente ahora mismo yo creo que la actualidad internacional está copada por el asunto de Kate Middleton, que va más allá de la fotografía del pasado domingo. Y bueno, pues en este sentido, para no repetirme, voy a decir lo que se ha dicho en este programa. En el último episodio de su programa, emitido esta semana, Piers dijo que condicionalmente, es decir, de manera condicional, Kate podría estar bien o podría estar mal, pero que los intentos de corregir las teorías de la conspiración se han equivocado por completo, especulando además que el palacio también podría estar ocultando algo. Él cuenta que se le han revelado detalles de lo que se estaba desarrollando, pero dejó en claro una cosa: por muy importante que sea él, todavía no era capaz de decir si lo que se le había dicho, de alguna manera confirmarlo, si es cierto o si es mentira. Me han dicho algunas cosas que, si al menos la mitad es cierta, lo que está sucediendo es bastante alarmante. No sé qué creer, ni tampoco ninguno de nosotros. No estamos ahí. Piers también dijo que todo el drama estaba convirtiendo a la familia real en un hazmerreír en Estados Unidos. Él es verdad que su programa pues va para todo tipo de audiencias. De hecho, cuenta con varios colaboradores de Estados Unidos para analizar un poco la actualidad, tanto en Reino Unido como en el otro continente. Un presentador de un late night, lo comentamos aquí, bueno, pues bromeó con que Kate podría haber estado muerta durante 18 meses. 18 meses, que es año y medio, Ojo. Esto, bueno, pues dice que ha alimentado un poco los rumores, y que sin duda al final todo se está convirtiendo en un ridículo, porque William hace como si no pasase nada, acude a los eventos y evidentemente algo se está cociendo. La teoría está que dicen que Kate es aficionada al Photoshop, que hace ediciones amateur de fotografías oficiales. Dice, cuando literalmente tienen a personas que se dedican a eso. Él se hace varias preguntas sobre la foto, como por ejemplo por qué no se editó el anillo de bodas que le faltaba. Dijo que si bien tenía una enorme simpatía personal por la familia, en ese momento se refirió a que el rey está siendo tratado actualmente de cáncer, pero que no existen noticias tan esperanzadoras como nos quieren hacer creer algunos medios. Y que de hecho el error de Kate,
si lo queremos llamar así, de colgar esa fotografía, bueno, pues él apunta a lo que mucha gente llevamos diciendo un poco durante toda la semana, que realmente ni Kate subió esa fotografía, ni tampoco subió el comunicado de disculpa. Entonces, ¿quién lo hizo realmente? En una columna del New York Post a principios de esta semana, el propio Pierce dijo que la simpatía de Kate se está erosionando si resulta que ella, tanto ella como el Palacio, como Kensington, han engañado deliberadamente a los medios y al público sobre cuándo se tomó la foto para transmitir una impresión falsa sobre su condición. Dicen que el enfoque de décadas de la familia real ha sido el de nunca quejarse, nunca explicar, y que todo eso se está volviendo cada vez más obsoleto e inestable. Pues todo esto nos lo contó Harry en su momento, que la claudicación que tenía su familia con respecto a la prensa británica, a los tabloides, a las informaciones falsas y a no comentar absolutamente nada, era algo que les había dañado mucho en su vida, tanto a él como a su hermano. Esto lo apunto yo. Pierce dice también que lo obvio que el Palacio debía hacer a continuación era publicar la imagen original sin editar, para que el público pudiera ver por sí mismo hasta qué punto fue engañado y también saber exactamente cuándo fue tomada. Yo con esto tengo que decir que no estoy de acuerdo. Por último, habla sobre el reinado de Carlos III. Habla de un cierto, bueno, sugiere más bien un cierto plan de sucesión, y aquí, bueno, pues las teorías conspirativas han hecho su trabajo, porque, bueno, teníamos aquí a la propia Pilar Eyre diciendo que a William no le interesaba para nada ser heredero. Yo es una cosa, bueno, con la que no estoy de acuerdo en principio, porque es para lo que se le ha educado desde que era pequeño en ese sentido. Ahora, ¿cómo va a acceder a un trono un príncipe sin su mujer, sin su familia? Un rey sin su princesa, un príncipe sin su princesa, un rey sin su reina, quedaría un poco vago y un poco difícil de asimilar y de ver un poco en este panorama. Reportes del día de hoy afirman que los tratamientos alternativos que estaría llevando Carlos III, pues que no avanzan, e incluso se atreven a decir que el rey Carlos se está apagando en estos momentos, que se ha puesto en marcha un plan de contingencia para definir un poco la sucesión. Y con esto mucha gente ha entendido que no va a ser la sucesión natural. ¿Se puede dejar fuera a William de todo esto? Bueno, pues en principio no, porque existen unas leyes y el heredero natural sería de todas William, a menos que nos sorprendan con una regencia hasta que, pasados unos cuantos años, en mi opinión bastantes, al menos 15, su hijo mayor, George, accediese al trono. En todo esto, bueno, pues se han barajado todas las posibilidades, incluso atendiendo a que si Kate va a reaparecer por fin, pudiera ejercer hasta una regencia. Yo creo que ya se nos ha ido un poco bastante la olla con todo esto. Pero sí es verdad que muchos medios británicos coinciden hoy en que la salud de Carlos III no está en su mejor momento. A ver, un tratamiento contra lo que tiene él, que todavía no lo sabemos, pero que sí entendemos que es un tipo de cáncer, llevado además por métodos alternativos, porque Charles cree en el tema de la homeopatía. Pues bueno, podemos entender que quizás no esté avanzando de la manera que tiene que avanzar. Los más osados optan por una vía más radical, diciendo que realmente los ciudadanos nos hemos enterado un poco de esto tarde, que de hecho es una cosa que ya se iba cociendo y que de hecho en el momento en el que ya él fue coronado, empezó a conocer las malas noticias sobre su salud.
de ahí que lo llevaran al London Clinic, cáncer de próstata, pero luego explicaran que tenía otro tipo de cáncer y demás. ¿Nos está engañando la monarquía en este sentido? ¿Se puede hacer en un tema tan privado y de salud como el que tiene Carlos III? Bueno, pues yo creo que en ese sentido, por cómo se están dando las cosas, este hombre, al final, con todo lo malo que haya hecho, no sé si lo está pagando de alguna manera, pero su actual situación se puede definir un poco de mala suerte, ¿no? Su reinado le ha pillado en medio de la guerra entre sus hijos, entre William y Harry, por la prensa inglesa, con una mujer, Camila, que se supone que ha sido el amor de su vida, pero que come todos los días con el exmarido. Y bueno, de alguna manera perdiendo también un poco el amor, el cariño de sus hijos, precisamente por toda esta relación y lo que ha traído con ella. Harry en su libro se refiere con mucho respeto a su padre y no dice en ningún momento que no lo quiera, más bien al contrario. Pero bueno, hay episodios que a mí personalmente me llamaron la atención, como la manera tan fría en la que tiene Charles de contarle a su propio hijo, con 12-13 años, que ha muerto su madre. La verdad es que es bastante fuerte el asunto. Por otro lado, pues el tema de la sucesión es bastante crudo en este sentido. De William, bueno, pues dicen que con todo esto se está convirtiendo como en una especie de fiasco por no saber gestionar la situación y que eso le puede pasar factura en su figura de heredero perfecto por todo el drama de Kate Middleton. Ni por asomo me paso las noches soñando con ser rey. Es una frase que al parecer William repetía en su entorno hace años, saliendo al paso de las críticas que algunos medios le dirigían por el desapego que parecía mostrar por las funciones como miembro tan destacado de la corona. Si no te andas con cuidado, las obligaciones de la realeza pueden quemarte antes de tiempo. Los biógrafos del primogénito de Carlos y Diana, biógrafos no oficiales, por supuesto, coinciden en que por su carácter probablemente su anhelo más profundo haya sido siempre el de haber podido ser un ciudadano anónimo. Y presumiblemente también hoy le cause más pesar que otra cosa ver cómo se acerca el momento de ocupar el trono más importante del globo terráqueo. No va a ayudarle a avanzar en su travesía el hecho de estar suspendiendo en su primera gran prueba de fuego como heredero. La crisis reputacional ahora mismo que afronta la monarquía británica, con lo que se ha llamado el Photoshop Gate, como punta del iceberg, tiene como protagonista señalada a Kate, la etiquetada hasta ahora como princesa perfecta, modelo a seguir por el resto de monarquías europeas y mundiales. Lo pone a él como máximo responsable en unos meses duros para la institución en los que se está mostrando incapaz de dar la talla como futuro rey. Insisten en que la polémica de la foto pone en cuestión la credibilidad de la familia real británica y que es sin duda la gota que colma el vaso de la paciencia de la opinión pública y publicada en el Reino Unido por la opacidad informativa del Palacio de Kensington. Sede oficial donde los príncipes de Gales suelen hacer vida, pero bueno, en asuntos de tanta trascendencia como la salud de la esposa del sucesor, o no se han hecho bien las cosas o efectivamente se está ocultando algo. Hemos pasado del hermetismo a la pifia, al error monumental, a ese comunicado público de Kate pidiendo disculpas en Instagram que, a tenor de lo que dice la prensa británica, es un auténtico escándalo histórico porque nunca se había dado. Lo ocurrido evidencia que a William y a su mujer se les ha acabado volviendo en contra como un boomerang el desesperado intento por tratar de defender a capa y espada una inmensa parcela de privacidad como si fueran simples ciudadanos anónimos. Una pretensión tan incompatible con la necesidad que las monarquías tienen en el siglo XXI de extremar la transparencia.
La supervivencia de la monarquía en cualquier país ahora mismo depende sobre todo de la ejemplaridad, y lo cierto es que con todo esto es verdad que se ha convertido en un circo. Es verdad que lo de la foto, en mi opinión, lo único que demuestra, porque es un asunto bastante tonto, lo único que demuestra, como digo, es bueno, pues el no saber gestionar por una serie de personas que tienen contratadas, a las que les pagan unos buenos sueldos y que no han sabido hacer frente a todo esto. Pero yo, para mí, creo que esto no es nuevo. La monarquía inglesa siempre ha estado metida en escándalos de este tipo y sin duda la caja de Pandora no la ha abierto Kate Middleton. Se abrió desde hace bastante tiempo y de hecho creo que si hubieran mantenido otra postura a lo largo de los años, incluso en el reinado de Elizabeth, de la reina Isabel, que lo quieren poner ahora como, bueno, pues ejemplo de todo, se cometieron bastantes errores, ya desde la época de Lady Di. Así las cosas se pone en evidencia de nuevo un poco el choque entre los dos palacios, entre Kensington y Buckingham, en uno de los momentos más críticos por la debilitación de salud del monarca y también de la princesa. Dicen que una monarquía sin rey ni princesa como figuras principales no es una monarquía, es otra cosa, y lo estamos viendo. Camila no goza de la simpatía ni de los ciudadanos de Reino Unido, por mucho que quieran decir, ni a nivel internacional. Y William, que junto a Harry siempre se les había visto con una cierta pena por todo lo que vivieron con su madre, bueno, pues ahora están un poco en el punto de mira absoluto. Tampoco me quiero olvidar del papel de los tabloides británicos en este sentido, que tampoco creo yo que hayan sido los que mejor hayan, no sé, cuidado la imagen de su propia monarquía. El plan de contingencia para suplir a Charles no ha funcionado. El asunto sobre Kate Middleton se activó prácticamente desde el día 1 por muchas especulaciones que se habían hecho, y que desde luego ahora ha escalado a un nivel que incluso copa las principales noticias de los informativos. Si no se da ningún tipo de giro de guión a este 2024 y a ver un poco qué es con lo que nos encontramos después de Semana Santa, lo cierto es que ya hay gente que habla de que la monarquía está en peligro. Dentro de la guerra de sucesión, que no es tanto guerra, parece que nadie está dispuesto a coger la corona y ponérsela en la cabeza. No al menos nadie que han visto un poco en lo que se ha convertido todo esto. Está por ahí también la figura de Harry y están también los hermanos del rey, pero todo parece indicar que se va desmoronando por momentos. Llueven perros y gatos, como he dicho al final del vídeo, y lo cierto es que no tienen suficientes cubos para achicar toda esta tormenta. ¿Qué pasará? Bueno, pues el tiempo lo dirá, pero no parece que, al menos en el caso de Charles, las cosas vayan a ir a mejor. Nada más, opiniones en comentarios, suscribiros, campanita, un me gusta, en apoyo al canal, más vídeos aquí y en el canal secundario. Gracias por estar ahí.